Actualidad, Panamá Hoy. 7:41 de la mañana. A esta hora nos acompaña el economista Ernesto Bazán. Buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar. Licenciado, el día de ayer el ministro de Economía, Felipe Chapman, presentó algunas modificaciones al el presupuesto general del Estado. Son dos que llaman la atención en este caso. Estas modificaciones, en su conocimiento obviamente y a su parecer, ¿mejorarán la situación económica del país o podrán enrumbar la situación como se encuentra en este momento? Bueno, en mi opinión, no son suficientes. La primera tiene que ver con los viáticos. El ministro lo que está solicitando es el restablecimiento de los viáticos para los altos funcionarios que viajan al extranjero a cumplir misiones oficiales. Entonces, eso realmente no representa una gran parte del presupuesto, no es parte del gran problema que nosotros tenemos. Se puede discutir si $600 diarios es mucho o poco, se puede discutir si los funcionarios del Estado deben devolver el excedente o digamos, el remanente después de recibir los viáticos, porque muchas veces gastan menos de $600 diarios. Entonces, son temas que se pueden discutir, pero en mi opinión ese es un tema menor. O sea, el gran problema que tiene el país es un problema de insuficiencia para el equilibrio fiscal, es decir, déficit fiscal. Ese es el gran problema, porque el déficit fiscal nos lleva a tener que recurrir a tomar deuda, y un país que se está endeudando cada vez más es un país que tiene menos recursos para atender las necesidades sociales de su ciudadanía. El segundo punto, fuera de los viáticos, que repito, es un tema menor, en mi opinión, es el punto que tiene que ver con, digamos, el traslado de partidas, ¿no? O sea, con el paso de los años, el manejo de las finanzas públicas y el manejo del presupuesto, digamos, ha ido perdiendo disciplina. Y muchas veces lo que se hacía era inflar el presupuesto, ¿no? Y luego, una vez que el presupuesto está inflado, en el año previo, en el año del ejercicio se hacían traslados de partidas de aquellas, digamos, de aquellas que estaban infladas hacia otras que los necesitaban, entre comillas, y que realmente no era necesariamente eficiente. Y todo eso se agravó cuando el año pasado, digamos, la ley de presupuesto determinó que todo traslado de partida pase por, digamos, el control y la decisión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, ¿no? Entonces, prácticamente se le dio el poder a la Asamblea, cuando eso realmente debería ser parte de la disciplina y del manejo fiscal, y eso le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, eso sí, me parece que es adecuado que el ministerio vuelva a tomar las riendas del control de ese traslado de partidas, porque en ese traslado de partidas hay mucho desorden, ¿no? O sea, mucho desorden que se presta para, digamos, un mal manejo, un manejo ineficiente de los recursos del Estado. Ok, Precisamente. entonces, pero eso no resuelve el problema del déficit fiscal. O sea, eso ayuda a estar un poco más ordenados, eso ayuda a poder gastar mejor en lo que corresponde, pero eso no resuelve el gran problema que es el déficit fiscal. Ahora, en ese punto, licenciado, y ya que habla obviamente de esos traslados de partidas, y es algo que las personas no estamos entendiendo, y me incluyo, porque se supone que si usted como institución hace un presupuesto anual, es para que pueda cubrir todos los gastos dentro de ese presupuesto, dentro de la institución. Pero vemos que se están utilizando traslados de partidas, por ejemplo, para pagar decimotercer mes, para pagar la luz, y para pagar cosas que se debería tomar entonces dentro del presupuesto. ¿Qué está pasando con la creación de los presupuestos de cada institución y por qué se está pidiendo estos traslados de partida
para situaciones que no son fortuitas. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Giselle, por la pregunta, porque a veces uno se olvida que debe de explicarlo, digamos, con mayor cuidado para las personas que no necesariamente manejan estos conceptos. Y si me permites, voy a poner un ejemplo, digamos, hipotético. ¿Ok? Digamos que tenemos un ministerio X. ¿Ok? Vamos a ponerle ministerio X. Ese ministerio X requiere para su funcionamiento, vamos a suponer que 100. ¿Ok? Entonces ese ministerio solicita 100 y muchas veces eso se termina inflando y resulta, digamos, 120, ¿no? Por razones de presiones internas, etcétera, se solicita 120, esos 120 van a la asamblea lo aprueba y entonces teniendo ese ministerio realmente una necesidad de 100, eh, tiene una aprobación de 120. Entonces, tiene como un pequeño excedente, un monto inflado de 20. Entonces, después viene otra entidad el año siguiente, digamos, vamos a suponer la propia asamblea, ¿no? La propia asamblea que quiere contratar digamos, más personal. Vamos a suponer eso. Entonces, ¿qué hace? Solicita un traslado de partida de ese ministerio, que puede solicitar esos 20 de exceso o puede solicitar 30 o 40 o 50, y si solicita 50 de traslado de partida para que ellos gasten en rubros que ellos determinan, entonces a ese ministerio le va a faltar dinero para las cosas fundamentales, que es pagar la planilla, que es pagar a los proveedores, que es, por ejemplo, la energía o en algunos casos los alquileres, ¿no? Porque hay muchas entidades públicas que pagan alquileres, entonces le va a faltar dinero para su gasto de funcionamiento. Entonces, el traslado de partida lo que hace es desordenar y también, de alguna manera, generar un vicio y abre la ventana para que se malgasten los recursos del Estado, ¿no? O sea, para que no haya una gestión eficiente de los recursos del Estado. Abre toda una, digamos, ventana de oportunidades para el malgasto y el uso ineficiente de los recursos. Eso es lo que termina pasando, porque ya el presupuesto pierde sentido. El presupuesto es, mira, necesitamos para este ministerio una cantidad, para otro ministerio otra cantidad, pero cuando se hacen los traslados de partida se pierde toda esa disciplina y se va el dinero de un lado para otro, se le puede estar quitando a una entidad que necesita y dándosela a otra entidad que no necesita para que gaste en lo que sea. Y todo eso, el año pasado, en la ley de presupuesto, se consideró que debía estar bajo el control de la asamblea, todas esas decisiones. Entonces, ahí se le quitó esa discrecionalidad o esa función al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que el ministro está buscando revertir. Y yo creo que, repito, va a ser positivo porque va a ordenar un poco mejor el uso de los recursos, pero no resuelve el verdadero problema, que es el déficit fiscal. Ahora, usted lo ha mencionado desde que inició, estos temas o estos puntos que se han estado tocando no solucionan el déficit. ¿Qué cosas sí mejorarían o ayudarían a mejorar el déficit? Una ley de austeridad. Una ley de austeridad responsable, ejemplar, en donde el ejemplo comience por el presidente de la República, que es el ciudadano de mayor jerarquía en el Poder Ejecutivo, y el presidente diga, señores, no hay dinero, porque esa es la verdad. Somos un país deficitario, o sea, gastamos más de lo que tenemos. Entonces no hay dinero para cubrir todos los gastos. Esa es la realidad. Y el país tiene que salir a tomar deuda. Entonces el presidente, con ese mensaje de urgencia, de necesidad de austeridad, por ejemplo, podría renunciar a su partida discrecional. Y de esa manera dar un mensaje que genere confianza y que realmente genere credibilidad de que el gobierno está enfocado en gastar menos y que todo comienza por el buen ejemplo del presidente. Entonces comienza por ahí y todos se ajustan el cinturón, todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de viáticos. Bueno, en una situación de austeridad, en lo que menos piensas es en viajes. En lo que menos piensas es en viajes. ¿Por qué? Porque los viajes normalmente son para visitar a organizaciones internacionales,
pero ellos sí tienen la intención y el presupuesto de poder visitarnos. Entonces, en lugar de salir afuera a visitarlos nosotros, los podemos invitar y que nos visiten aquí y así ahorrarle dinero al país, por ejemplo, ¿no? Entonces, hace falta una ley de austeridad, hace falta una severa contención del gasto. El año pasado, el déficit fue de 2.000 millones de dólares, pero ese fue el déficit, digamos, en la contabilidad. Porque la calificadora de riesgo Fitch Ratings observó que realmente el déficit real era un monto mayor. Porque en su informe le dijo a, digamos, al Estado panameño, es que tu déficit es más, porque el año pasado, ¿no?, tú tuviste primero unos ingresos, un pago de la compañía minera que no se va a volver a repetir. Tuviste una venta de terrenos a la Autoridad del Canal de Panamá por 500 millones de dólares que no se va a volver a repetir. Entonces tu déficit no es 2.000 millones, tu déficit realmente es 3.000 millones. Entonces, ya partiendo de ese déficit y partiendo que el presupuesto estaba además inflado en por lo menos 2.000 millones de dólares, estamos hablando de un déficit de 3.000 más 2.000, o sea, realmente, si nosotros queremos resolver el problema del país, tenemos que hacer una seria, severísima, histórica austeridad, una política de austeridad. Pero ahora, Entonces, mientras eso no pase y además se requiere aumentar los ingresos, ¿no? Entonces yo no estoy viendo por el lado del aumento de ingresos, o sea, por dónde se va a recaudar. Yo no he escuchado que están pensando en eliminar exoneraciones, porque hay mucha gente que está exonerada y que tiene una serie de beneficios que no necesita, beneficios fiscales. Yo no estoy viendo la mano dura que se necesita en estas circunstancias. Ahora, usted menciona el tema de austeridad, pero ya también el gobierno nacional dio a conocer un plan de austeridad, anunció también ese plan de austeridad en el país. ¿Es beneficioso o no es beneficioso? Todavía le falta En, más. No, por supuesto que eso no resuelve el problema. O sea, una contención de gasto de 1.300 millones de dólares es insuficiente. Ni siquiera, recuerda que yo te hablaba de 3.000 millones de déficit fiscal, más los 2.000 millones digamos, más los 2.000 millones de presupuesto inflado para este ejercicio, que no fueron debidamente justificados, más la deuda a los proveedores del Estado, que eso puede estar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que se está heredando de la administración anterior. Entonces, estamos hablando de 3.000 más 2.000, 5.000 más 1.500, estamos hablando de 6.500 millones. Y entonces, 1.300 millones, ¿tú crees que va a ser suficiente, Giselle? Ahora, Vamos a seguir en el mismo problema. en su experiencia, ¿cómo evalúa en este primer mes las decisiones que ha tomado obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas para ir tratando de mejorar la situación económica del país? Porque ellos ya lo han dicho, hay un problema. Están tratando Sí, de mejorar. Hasta el momento, ¿cómo evaluaría usted hay, esa... hay un, hay un problema muy serio, hay un problema muy serio y me preocupa que no están yendo con la firmeza que se requiere ante la severidad del problema y la velocidad que se requiere? ¿Por qué? Porque en estos primeros meses hay un periodo de gracia político que se puede aprovechar. O sea, el presidente, digamos, sea quien sea, ¿no? Sea el presidente Mulino o si ganaba otro, sea quien sea el presidente, el primer día que asumía iba a ser aplaudido por todos. Ese día era el día más aprovechable para dar el mensaje de austeridad. Luego, un mes después, lo van a aplaudir menos. 2 meses después, casi no lo van a aplaudir. Y 3 meses después, ya le van a empezar a reclamar. Entonces, muchas de las medidas, después de los 90 o 100 días, prácticamente ya no se van a poder implementar. ¿Por qué? Porque va a tener a la población muy enervada debido a que está habiendo una continuidad, una falta una continuidad de los problemas, una falta de solución. Y entonces, yo te diría que un segundo problema que estoy viendo es que el tiempo les está ganando a los conductores de la política económica.
Bien, muchísimas gracias al economista Ernesto Bazán analizando con nosotros el día de hoy a esta hora la situación obviamente económica del país y esas decisiones que se han estado tomando para mejorarla. Que tenga excelente día. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.